Saludos, amantes y creyentes del Evangelio. Bienvenidos a su portal ADN Cristiano, una vez más, tratando de discernir aspectos fundamentales del Evangelio. Habíamos hablado últimamente sobre la trascendencia de interpretar correctamente cada término en el Evangelio. Hoy corresponde a la palabra bueno. Bueno, humanamente significa una persona que actúa llena de bondad. En cierto pasaje de la Biblia se acerca un joven el cual había seguido desde muy temprano el Evangelio, pero tenía una curiosidad por saber cómo podría él alcanzar la salvación. Parece que tenía alguna duda y se acercó a Jesús y arrodillándose expresó: Maestro bueno. Y Jesús le corrige y le dije: no, bueno solamente hay uno, refiriéndose a su Padre. Realmente, ¿por qué Jesús no adopta el término bueno para él? Y es que el término bueno tiene un significado ontológico de importancia. La palabra no se crea a sí misma. La palabra de vida se origina en un ser cuya esencia está llena de un amor dulcísimo y llena de todas buenas obras y fruto. En Efesios 2, versículo 10, se refiere a que las buenas obras fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ella. Es por eso que Jesús no acepta el término bueno para sí, sino que le da gloria al Padre, porque el Padre, antes de la creación, creó todas las buenas obras. En su presencia el Padre sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre venía con una condición humana que le iba a hacer caer en pecado. Y es por eso que Pablo, de forma que muy hermenéutica, habla de que todas las buenas obras fueron creadas de antemano. Jesús mira al joven rico y luego el joven rico realiza una de las preguntas más interesantes en el Evangelio. Maestro bueno, ¿cómo yo puedo ser salvo? Nótese que a Jesús se habían acercado enfermos, pobres, inválidos, ciegos, pero con un interés personal de corregir su problema. Pero este joven rico se acerca a Jesús con una pregunta, con un fundamento y una profundidad asombrosa. ¿Cómo puede él ser salvo? Quizá la pregunta más importante que se le haya realizado a Jesús en vida.
Y Jesús le contesta con una pregunta. ¿Conoce tú los mandamientos? El joven rico se queda pensando y Jesús comienza a recordarle cuáles son los mandamientos. No matará, no robará, amarás a Dios. Sí, lo conozco. Eso, todos esos mandamientos lo he seguido desde temprana edad. Esa duda del joven rico se le presenta porque a pesar de él haber llevado esos mandamientos de temprana edad, en su época existía la ley mosaica y la ley mosaica consistía en 103 mandamientos. Y parece que él tenía la confusión si contesto sobre la ley mosaica o sobre los 10 mandamientos. Por eso Jesús les recuerda de forma rápida cuáles eran los mandamientos. Y efectivamente, él había discernido que el seguimiento de los 10 mandamientos eran importantes para él alcanzar la salvación. Para Jesús, al parecer, hay dos formas de llegar a obtener la salvación: siguiendo los mandamientos, pero luego Jesús le dice, si quieres ser perfecto, tiene que dejar todo y seguirme. La perfección es una a la cual son pocos los llamados, pero la salvación estamos llamados todos. Salvación significa usted amar a Dios y andar siempre en buenas obras con el prójimo. Para Jesús, la salvación es una vía y la perfección es otra vía para alcanzar, llegar a un estado espiritual en el Evangelio. De tal forma que el término bueno, en resumen, significa un don exclusivo en Dios por haber creado toda buena obra. Poco se sabe de cómo son las buenas obras o cómo deben ser las buenas obras para que sean aceptadas por Dios. Las buenas obras tienen características diferentes a las obras humanas. Lo primero de toda buena obra es que debe tener una motivación divina. Y al tener una motivación divina, lo que Dios empieza no debe ser terminado por el hombre. Deben también ser finalizadas por Dios. Porque una buena obra que se empiece motivada por Dios no debe ser terminada por el hombre. Uno de los ejemplos clásicos de las buenas obras es el encuentro del buen samaritano con el herido en el camino. Habían pasado un levita y un sacerdote y habían bordeado el camino para no socorrer al herido. Ellos, el levita y el sacerdote, fueron puestos no por coincidencia, fueron puestos de forma intencional en la parábola por Jesús para demostrar que el conocimiento del evangelio no significa salvación, no significa perfección. El conocimiento del evangelio es solamente una cualidad dentro del evangelio que te hace portador de la palabra. Pero como dije anteriormente, la palabra no se crea en sí misma. La palabra tiene que ser generada por un onto, un ser,
una motivación interior. La palabra siempre va a estar supeditada a los frutos y buenas obras. Cuando escuchamos a alguien con don de palabra, siempre nos va a quedar la curiosidad y siempre vamos a estar esperando que ese don de palabra sea respaldado por frutos o buenas obras. Porque si eso no existe, aún con el don de palabra, aún con el conocimiento, quiere decir que la manifestación de la gracia es nula. Pero por el contrario, si las buenas obras se presentan en un ser motivada por Dios y finalizada por Dios, significa que ese ser no necesita decir la palabra. En un momento Jesús dijo, si no creen en mi palabra, crean en mis buenas obras que vienen del Padre. Las buenas obras son definitivas a la hora de usted mostrar el Evangelio, porque proceden de Dios. Otra característica propia de toda buena obra es que nos acercan a Jesús y acercan al que la recibe al Evangelio y a la vida de Jesús. Una buena obra siempre nos va a recordar al Hijo de Dios, porque fue quien puso toda buena obra como testimonio en la vida. Dios no tuvo testimonio terrenal para ofrecer buenas obras, sino que manda el Hijo para que nos muestre cómo deben ser todas las buenas obras. Y es por eso que cada buena obra siempre nos va a recordar la vida de Jesús, porque nos acerca al que la recibe, al Evangelio y a la obra y vida de Jesús. Esa es una segunda característica de toda buena obra. Otra tercera característica de toda buena obra es que son inmutables, no cambian con el tiempo. El tiempo fortalece toda buena obra y es por eso que el evangelio que trae Jesús hace 2000 años, cada día que pasa se ve fortalecido porque sus testimonios constituyen una verdad absoluta de toda buena obra, perdonando al pecador, dándole una segunda oportunidad, amando con un amor sincero al prójimo. Es el tiempo el que hace que toda buena obra se fortalezca. Jesús dice en un momento, el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Pero no solamente su palabra, también está incluido todas las buenas obras que él puso de manifiesto como testimonio real de un evangelio efectivo, de una gracia manifiesta de forma clara, certera, que indudablemente nos hace pensar en la presencia y en la existencia de un Dios vivo, un Dios que la creó toda y cada una de ellas. Por eso Jesús no asume el término para sí mismo de bueno, sino que dice solamente bueno es uno, el Padre, el creador de toda buena obra. El hombre no tiene capacidad para crear ese tipo de obra. Por eso es que nosotros solamente funcionamos como instrumento de esas buenas obras, que no nos permiten en ningún momento gloriarnos, sino que le damos gloria a Jesús, a Dios y al Espíritu
espíritu por haber escogido esa senda. Otra de las características que tienen las buenas obras son que no funcionan como estadísticas. No pueden guardarse en un archivo personal porque no son propias. Inmediatamente las buenas obras se realizan y finalizan, no quedan en la memoria del hacedor, porque la gloria de Dios no permite que esas obras sean para disfrute personal, sino que son escogidas por Dios como elemento de salvación. Las buenas obras realmente no nacen desde el principio perfecta en el ser humano. Empezamos poco